Bienvenidos a otro capítulo de Hablando con Propiedad Intelectual, en donde vamos a platicar de, una vez más, cómo se relaciona la propiedad intelectual con temas cotidianos o del día a día, ¿no? Sí, hicimos un programa de café ya hace un tiempo y justo la idea, me acuerdo que cuando tuvimos este spin-off de Abogacía Trabajando, que la intención era como acercarnos más al público y hablar de productos cotidianos, productos, servicios, prácticas y cómo se relacionan con la propiedad intelectual. No creo que lo hemos hablado, la propiedad intelectual está relacionada con todo, ¿no? Con todo lo que interactuamos en el día a día y bueno, por eso fue el programa del café, que es algo que tomamos en la mañana y hoy venimos con algo nuevo, ¿no? Sí, el día de hoy queremos platicar un poco de cómo la propiedad intelectual rodea 100% o 360 a los restaurantes, a lo que es la prestación del servicio de restaurante y cómo increíblemente tiene que ver con marcas, pero patentes, derechos de autor, reservas, franquicias, licencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quizá para llevar como un orden, podríamos empezar por el apartado de las marcas. Sí, y bueno, antes me gustaría nada más incluir que los restaurantes, y creo que también podemos meter a los bares ahí, ¿no? Sí, también. Que podría, digo, tienen obviamente sus diferencias, pero podríamos meterlos en una misma canasta, ¿no? Y bueno, también reiterar que esto, como otros programas, creo que pueden servir para cualquier emprendedor que quiera abrir un restaurante y pensar en cuál sería como una especie de check-up legal o con quién me debería acercar para estar totalmente protegido, ¿no? Claro, y cuidar los aspectos de cómo proteger, cómo cerciorarse de que no estén invadiendo derechos de terceros, pero también cómo proteger su propio restaurante en este caso específico, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, platicando de las marcas, bueno, evidentemente pues tenemos las marcas como un signo que sirve para distinguir productos o servicios y que la ley nacional pues lo refiere como signo perceptible por cualquier sentido, ¿no? Entonces ahí pues tenemos las marcas nominativas que nada más se constituyen por las palabras, los diseños, la combinación de ambos, las marcas tridimensionales y algo que creo que es muy relevante sobre todo para la industria restaurantera y como dices tú de bares o centros de entretenimiento, nocturnos. Exacto, centros nocturnos se me hace un término como muy retro, pero bueno, centros nocturnos y para los más jóvenes, ¿qué sería? Antros, ¿no? Antros, yo creo. Discotecas. Discoteca también es muy retro, pero bueno, las marcas no tradicionales hablando de imagen comercial, ¿no? De cómo es que uno percibe el establecimiento donde se presta el servicio de restaurante con las determinadas características de color, de imagen, de disposición de los elementos que pueden formar o deben de estar en un restaurante y la imagen comercial que percibe el consumidor y a través de la cual puede distinguir el origen de los alimentos sin necesidad siquiera de ver la marca nominativa, ¿no? Claro, sí, eso es un tipo de marca, ¿no? Que es justamente la imagen comercial. E incluso si damos un paso atrás, nada más mencionar el principio de especialidad, ¿no? Que las marcas distinguen los productos o servicios para los cuales son registradas. Hay un clasificador especial que protege 45 clases, productos y servicios, y en este caso los servicios de restauración, bares, bebidas, etcétera, será la clase 43, ¿no? Correcto. Creo que esa sería la primera cuestión que tendríamos que delimitar, que sería este tipo de servicio. Además de quizás otros servicios adicionales o productos adicionales que veremos en otro punto, pero sí, precisamente ya cuando tienes un vestido corporativo o una imagen tal cual de tu restaurante, te vas por la imagen comercial, ¿no? Además de la marca nominativa, que sería el nombre del restaurante o del bar. Los diseños como nominadas. Y ahorita que estabas hablando de productos y servicios, creo que es interesante también entender que hay ocasiones en donde puede haber un titular de una marca para restaurantes, pero que con base en los registros que pudiera obtener, quizá tendría la posibilidad de atacar aquellos registros que buscaran proteger una marca igual o parecida para productos relacionados con esos servicios. Y se me viene a la mente, por ejemplo, un restaurante de comida italiana, ¿no? Y que tuviera cierto prestigio y que hubiera un tercero que se dedicara a vender las salsas
de jitomate, usando una marca muy parecida o una imagen comercial muy parecida a la del restaurante, pues ahí claramente habría un ánimo de aprovecharse, ¿no? del restaurante. Sí, justamente porque estamos hablando de productos relacionados con servicios, bueno, al final del día lo que se busca es evitar la confusión o el engaño al consumidor, ¿no? Y que él tenga una imagen clara de qué es lo que está adquiriendo o qué es lo que va a consumir. Y principalmente una de las funciones de las marcas es la indicación de procedencia, ¿no? Entonces, que el consumidor sepa que cierto producto viene de un solo proveedor y no de dos distintos, ¿no? Sí, no, y que además sea una forma de comunicar la calidad y características del producto o el servicio, buenas o malas, pero una calidad específica, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, eso en cuanto a las marcas. Obviamente también tenemos pues los eslogans que se generan en torno a los restaurantes, a quizá algunos de los platillos que sirven en el restaurante, que también pueden protegerse como frases publicitarias y que otorgan derechos exclusivos a su titular, ¿no? E incluso como marcas, hay ciertos restaurantes que tienen platillos, no sé, comunes, por decirlo así, como una lasaña, pero le ponen un nombre creativo, ¿no? Entonces ya no es, quiero solamente una lasaña vegetariana, sino quiero tal. Y esta marca es lo que va a distinguir a la lasaña y puede ser registrable como marca, ¿no? Mientras que el eslogan como tal, pues ya es lo que te va a anunciar o a publicitar el restaurante, ¿no? Correcto. Eso en el rubro de los signos distintivos, sí, a grosso modo, ¿no? Sí. Evidentemente. Pero bueno, podemos pasar al tema de las invenciones, en donde me parece que también hay espacio para proteger varias cosas relacionadas con un restaurante, ¿no? Sí, sí, hay varias patentes. Recuerdo que hace en algunos programas, cuando hablamos, creo que justo el programa del café, hablamos de cómo Burger King había patentado esta máquina que hacía las hamburguesas al carbón, ¿no? Obviamente es una patente ya muy vieja, pero en su momento creo que se llama Instabroiler, que tenía esta posibilidad de poder hacer al carbón la hamburguesa, sacarla de forma muy rápida y le daba un sabor especial, ¿no? Entonces esa era una de las primeras patentes de producto, en este caso la relacionados máquina. Con la preparación de los alimentos, ¿no? Sí. Y por otro lado, el otro día justo estaba yo en un restaurante y, bueno, en México por lo menos estamos muy acostumbradas las mujeres a las que, bueno, o cualquier persona que use bolsa, a que llegas a un restaurante, te sientas y te pasan un perchero, ¿no? Y es algo ya como muy común, ¿no? Común, pero si vas a algún otro país, eso es como impensable, ¿no? Sí. Y yo quiero suponer que el perchero como tal en algún momento pudo ser objeto de protección, pues quizá había modelo de utilidad. Sí, y hablando, primero creo que el tema de los modelos de utilidad, ¿no? Que es algo que ya existe, pero es modificado para que tenga una función distinta, ¿no? Y hablando de los percheros, y se me ocurre ahorita que lo mencionabas, hay ciertos restaurantes que en la mesa tienen como un ganchito abajo, ¿no? Para que cuelgues tu bolsa, etcétera. Entonces esto es, al final del día es una mesa que su función es que puedas consumir alimentos en ella, ¿no? Entonces no sé si en algún momento el hecho de ponerle un gancho que pudiera servir como perchero hubiera servido para proteger o registrar en este caso un modelo de utilidad que es el gancho en la mesa, ¿no? Sí, porque a alguien se le ocurrió ponerle el gancho abajo de la mesa, ¿no? Exacto. Sí, y no se me hace algo descabellado porque está este ejemplo muy tradicional de los modelos de utilidad que es los contenedores, ¿no? Que son estos trailers. Los contenedores están hechos para transportar mercancía como tal, ¿no? Esa es la función de un contenedor, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió hacer estas escuelas móviles, ¿no? Entonces lo que hizo fue convertir un contenedor en un salón de clases, ¿no? Entonces este salón de clases dentro de un contenedor es un modelo de utilidad porque hace una función distinta al original que era transportar mercancía. Entonces creo que eso aplicaría para la mesa, ¿no? Exactamente, exactamente. Y luego si te pones a pensar en antes que no podíamos registrar propiamente la imagen comercial, ¿no? De un producto o de un establecimiento, quizá los diseños industriales en su vertiente de dibujo industrial o inclusive también de modelo industrial podían proteger hasta cierto punto quizá el mobiliario o los patrones de los pisos o los patrones de las paredes, en donde pues lo que estás protegiendo es la forma estética en la que percibes un determinado objeto, ¿no? Sí, y que bueno, ahí ya tendríamos una figura también que sería la protección acumulada, ¿no? Porque hace rato hablábamos de la imagen comercial como marca, donde proteges todo los elementos operativos y de imagen, ¿no? de un restaurante, pero también los patrones, como dices, podría ser protegido como un diseño industrial. Sí, dos tipos de protección. Y el ejemplo
típico en materia de dibujos industriales eran los patrones de las alfombras de determinados hoteles, ¿no? Sí. En donde, sin importar que vieras o no en la pared, en la puerta el nombre del hotel, cuando entrabas al lobby, ¿no? Cuando había alfombras en aquella época, pues veías el patrón y decías tú, estoy en un cadena, ¿no? Sí, o los pisos, ¿no? También que son como con ciertos rombos, etcétera, puede ser un ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, una pregunta que siempre, que es muy común entre la gente que se dedica a la industria del restaurante, es, oye, ¿puedo patentar mis recetas, no? Siempre es como de, oye, pero es que quiero que nada más yo pueda hacer, ¿no? O quiero que la receta que desarrolló el chef nada más pueda hacer de este restaurante. Y entonces viene el tema de, ¿la puedo patentar? Claro. Y ahí creo que ha sido algo discutido en cuanto a si se puede o no proteger la receta como si fuera una fórmula. Sí, que creo que esa que es una pregunta muy común. La primera respuesta que yo daría sería si se trata de un recetario, ¿no? El recetario como tal podría ser protegido como una obra literaria en materia de derechos de autor, pero el recetario es la obra, no la receta como tal. Sí, la forma en la que presentas la receta. Entonces, si cierto chef crea este recetario que termina siendo un libro, y yo después voy y adquiero ese libro de forma lícita, y en mi casa, o bueno, abro un restaurante y empiezo a usar estas recetas y comercializo estos platillos especiales, no estaría infringiendo los derechos. Y si él llega, es que aquí está mi recetario, sí, está protegida la obra. Yo no estoy sacando una obra igual a la tuya, es decir, un libro semejante, sino simplemente estoy reproduciendo el platillo que tú pusiste en el recetario, que no tiene una protección, ¿no? Sí, porque lo único que proteges es como lo escrito, pues, por así decirlo, ¿no? Las letras, palabras, expresiones. Y en el tema de las patentes, al final del día lo que necesitamos, o sea, la ley mexicana y en general, ¿no? Creo que la legislación en materia de patentes te pide que se trate de invenciones que sean nuevas, ¿no? Novedosas, que sean producto de una actividad inventiva. Esto quiere decir que no sea obvio para alguien que esté versado en la materia. Y ahí creo que es donde está el problema de las recetas, ¿no? Porque quizás si yo voy a un restaurante y me sirven un pescado con una salsa X, yo te podré decir quizá que sabe a, no sé, jitomate, ¿no? Rostizado. Pero probablemente con un paladar no educado, pues no te voy a decir qué más tiene, pero te voy a decir está muy rico. Sin embargo, si un chef va y lo prueba, te va a poder decir perfectamente, bueno, es que esto tiene esta especie, pero también tiene un dejo de esta hierba, pero tiene esta semilla, porque entonces para alguien versado en la materia sí resulta obvio y entonces la receta como tal carecería de esta actividad inventiva. Sí, y que justo hablando de los 3 requisitos de las patentes, creo que el único que alcanzaría sería la aplicación industrial, que es la posibilidad de comercializarlo, ¿no? Pero yo creo que no superaría un examen ni de novedad ni de actividad inventiva, ¿no? Y bueno, ahora está todo también este movimiento que creo que Mau y tú hicieron un programa sobre las especialidades gastronómicas garantizadas. Garantizadas, ¿no? sí. Que es un movimiento que se trata de tener cierta, creo que lo tienen en Perú, si no mal recuerdo. En Unión Europea hay algo, sí. Y sí, fue súper interesante cuando platicamos de eso porque lo que tiene por objeto es precisamente sí proteger la receta, no nada más en cuanto a los ingredientes, sino a la manera de preparar el platillo o el producto. Me acuerdo perfecto que platicábamos de un jamón serrano, en donde viene, o sea, paso por paso detallado el tipo de animal que debe ser, de qué parte del cuerpo del animal debes de tomar la carne, cuánto tiempo, desde cómo tienes que sacrificar al animal. Y sí, estas especialidades gastronómicas garantizadas tienen por objeto tratar de reivindicar la creatividad de los chefs o la gente que se dedica a la preparación de alimentos. Sí, y que precisamente la intención es incorporarla de alguna forma a nuestra legislación, ¿no? Esta especialidad gastronómica garantizada, ¿no? Sí, lo que pasa es que de alguna manera creo que no se ha encontrado la forma de hacerlo de manera adecuada. Se protege un poco en lo que es la Ley Federal para la Protección del Patrimonio de las comunidades indígenas y afromexicanas, considerando como patrimonio cultural las recetas, ¿no? de estas comunidades. Por un lado, pero pues no queda como muy claro quién va a ser el titular. Por otro lado, justo hace como 15 días leí una noticia en donde, como siempre, tomemos con precaución lo que leemos en el periódico, pero decían algo así como chile en nogada protegido a favor de Puebla o algo por el estilo. Sí, que era una denominación de origen. Que era una denominación de origen, y ya investigándole un poquito, no es denominación de origen, era una marca
pero lo que registraron fue una marca de certificación Ya. para el efecto de que el gobierno de Puebla pueda calificar un producto que si cumple con ciertos requerimientos que vienen en las reglas de uso, le pueda poner al platillo esta marca de certificación. Yo la verdad es que no me queda muy claro cómo va a funcionar, ¿no? Porque, pues, inclusive, si le buscamos un poquito más, desde mi punto de vista muy humilde, creo que se equivocaron en la clasificación porque la solicitan en actividades de certificación. Entonces, a lo que voy es, creo que sí hay una razón por la cual tratar de proteger ciertos derechos a favor de los creadores de recetas, pero hay que encontrar la forma y la figura adecuada. Y la conclusión a la que llegábamos Mauricio y yo era porque querían proteger vía denominación de origen, no me hagas mucho caso, pero creo que eran como unos dulces de Guanajuato, me parece. Ok. Y no eran, pero querían utilizar la figura de la denominación de origen cuando en realidad no nos alcanzaba para denominación de origen. Sí, y bueno, para efectos prácticos tenemos la opción del libro como una obra literaria y además creo que podría ser un secreto industrial o un secreto comercial. Ahí le veo mucho más, Sí. mucho más posibilidades, y entonces ahí entras a un campo de propiedad intelectual, pero diferente porque se guía por la relación contractual que puedas tener con el chef o con la gente que tienes contratada, con cláusulas de confidencialidad, de no revelación. O sea, ya hablamos sí de propiedad intelectual, pero que tienes que llevar a cabo una serie de pasos para no divulgar y divulgar en su caso con estas llaves de confidencialidad, ¿no? Sí, y bueno, también vale mucho la pena mencionar que el secreto industrial, bueno, tiene muchísimo tiempo en nuestra ley positiva. Sin embargo, la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de 2020 creo que lo ha fortalecido al momento de incluir como delito ciertas conductas específicas, ¿no? Como la divulgación, difusión, etcétera. Entonces, creo que esto lo que hace es fortalecer el sistema de secretos industriales y, bueno, los secretos comerciales también. Y en este caso concreto es, podrías evitar que un tercero comercialice una receta idéntica a la tuya siempre y cuando mantenga su confidencialidad para que califique como un secreto industrial. Sí, y hayas tomado todas las acciones tendientes a mantener la confidencialidad, ¿no? Cosa que me parece que pocos restaurantes o pocos centros nocturnos hacen, ¿no? O sea, este tipo bueno, es que estamos hablando de recetas, pero podrías hablar hasta como de mixología, ¿no? Sí, también. Que ahorita está como muy de moda. Sí, totalmente. Y bueno, también creo que otra cuestión que fortalece la ley es que antes solamente se hablaba de, bueno, ya en materia de delitos se dice que quien esté autorizado o quien tenga el control legal, ¿no? Que parece que el control legal es una figura nueva que estamos incorporando a la ley, solo que el control legal como tal no está definido, ¿no? Entonces, al no tener un concepto, como sí se incorporó el tema de falsificación en la ley, y no tener un concepto de control legal, creo que tendríamos que esperar a ver cómo va evolucionando la jurisprudencia o incluso probablemente el nuevo reglamento, pero no tenemos todavía un concepto de control legal que pudiera seguir fortaleciendo el sistema de protección de secretos industriales, ¿no? Sí, es cierto, pero sin duda el hecho de que se haya convertido en una conducta tipificada como delito le da otra dimensión, y ya quien esté buscando hacerse de un secreto industrial o divulgarlo o tratar de sustraerlo, yo creo que lo pensará pues 2 veces, ¿no? Porque ya estás en un contexto completamente diferente, ¿no? Sí, totalmente. Y justamente hablando de secreto industrial o de información confidencial, creo que nos lleva a otra figura que está muy relacionada con los restaurantes, que son las franquicias. Sí, nada más, por favor, antes de que cambiemos de figura, la especialidad gastronómica que querían proteger vía denominación de origen eran los tacos de canasta. Es que si no lo digo, no duermo. Y eso fue de lo que platicamos Mauricio y yo cuando estábamos platicando de especialidades gastronómicas garantizadas, exactamente. Efectivamente, las franquicias. Las franquicias como este contrato por virtud del cual sí autorizas el uso de la marca, ¿no? De una marca, pero también haces una transferencia de cierta cantidad de elementos tecnológicos, métodos, procesos, manuales, etcétera. ¿Para qué? Para buscar que, sin importar quién preste el servicio al amparo de la franquicia,
todos sean uniformes, ¿no? Sí, que esa es la principal diferencia entre una licencia y una franquicia, ¿no? Que la licencia es la autorización lisa y llana, mientras que con la franquicia también estás dando conocimientos operativos, o el famoso know-how, ¿no? El saber hacer, ¿no? Entonces, cuando incorporas estos conocimientos especializados y conocimientos técnicos, entonces ya estás teniendo una franquicia, ¿no? Que es uno de los modelos de negocio con base en los cuales muchos emprendedores deciden apalancarse para emprender, ¿no? Entonces las franquicias, bueno, tienen la ventaja de supuestamente estar probadas y por lo tanto te van a garantizar un negocio lucrativo, ¿no? Y bueno, hablando de franquicias, creo que antes de pasar a la parte del contrato, hay un elemento muy importante que es la circular de oferta de franquicia, ¿no? La circular de oferta de franquicia que legalmente está obligado el franquiciante a dárselo al candidato a franquiciatario con 30 días de anticipación para que pueda evaluarlo y revisar las condiciones de la franquicia, ¿no? La ley te menciona 10 requisitos de la circular de oferta de franquicia, que tiene temas financieros, temas marcarios también, etcétera, y con esto puedas evaluarlo, ¿no? Aquí el tema es que en muchas ocasiones se obliga al candidato franquiciatario a firmar un NDA, un convenio de confidencialidad, porque mucha de la información que se le proporcione tendría que ser confidencial, ¿no? El único defecto que yo también veo aquí es que muchas veces esta información no está claramente identificada y simplemente se menciona toda la información que te voy a dar en la COF o la circular de oferta de franquicia es confidencial, ¿no? Pero todo no puede ser confidencial, o probablemente sí, pero tendrá que identificarse, ¿no? O sea, tu concepto debe venir como muy detallado, sí. Qué es lo que estás transmitiendo y qué parte de esa información es en realidad confidencial. Sí, porque por ejemplo, en la circular de oferta de franquicia vas a incluir marcas registradas, ¿no? Y las marcas registradas son públicas, entonces no tiene nada de confidencial, ¿no? Entonces el hecho de que las incluyas en la circular de oferta de franquicia, por una parte, y por otra me digas que toda la información que me estás dando es confidencial, pues no es congruente, ¿no? Justamente porque los registros marcarios te metes a limpio y los encuentras, ¿no? Sí, a ver, al final del día yo creo que lo que están tratando de cuidar es precisamente que no vayas a tener acceso a la información y después de que tengas el acceso digas, no le entro, pero casualmente el día de mañana tengas un modelo parecido, ¿no? Exactamente. Sin haber, y me acuerdo muchísimo, hubo un caso hace siglos, en donde cuando todavía estaba funcionando el registro de inversión extranjera para materia de contratos, en donde precisamente uno de los problemas era que se revelaba toda la información acerca de la operación de un producto, una patente o lo que fuera, si el registro no daba la autorización, ¿no? Para que hubiera esa transferencia de tecnología. Registro de transferencia de tecnología, sí, que era la SECOFI, ¿no? La Secretaría de Comercio en aquella época, ¿no? Si no te dan la autorización, bueno, pues cada parte se iba a su esquina, pero ya la entidad mexicana ya tenía toda la información. Sí, totalmente. ¿Sabes? Sí, y que además... Y así ya surgieron muchísimos productos en versión mexicana. Sí, y que era un régimen muy proteccionista, es, ¿no? Correcto. Me parece, del empresario nacional, ¿no? Exacto. Que ahora ya no es así y es voluntad de las partes, ¿no? Sí, y entiendo la inconsistencia como en cuanto a inconsistencia legal, ¿no? En cuanto a la redacción, pues, de qué debe o no ser confidencial. Sí, y bueno, incluso esta información que se da con la circular de oferta de franquicia es una información mínima, ¿no? Y los 10 tipos de información que se les tiene que dar son mínimos, mientras que la COF está inspirada en el Franchise Disclosure Document de Estados Unidos, que tiene muchísimos más requisitos en comparación con la legislación nacional, ¿no? Entonces creo que también ahí tendríamos que modelizar un poco. Y posteriormente, si decide el franquiciatario, que es una franquicia atractiva, pues ya pasan a la firma del contrato de franquicia, que a su vez tiene 10 requisitos, y con empieza a operar la franquicia, ¿no? Y ahí decir, ¿no? Bueno, se puede tratar de una franquicia exclusiva, una franquicia maestra, que a su vez tiene facultades de subfranquiciar, etcétera. Pero a mí me parece que en el día a día no vemos la importancia de todos estos elementos o know-how relacionados con la operación del negocio. Y hace poco fui yo a comer a un lugar en donde me llamó muchísimo la atención. Tienen estos códigos como secretos los meseros, ¿no? En donde tú te sientas, llegan, te ofrecen, no sé, de tomar, ¿no? Pasa. Al rato llega alguien más y te dice, de comer, ¿qué le voy a, o sea, ¿qué va a pedir? Son de estos restaurantes en donde tú apuntas qué es lo que quieres, ¿no? Y entonces le entregas la papeleta, toma la papeleta el mesero o la mesera, y lo que andan moviendo a cada rato es el servilletero. Okay. Entonces, hazte cuenta, cuando llegas, el servilletero está en medio, ¿no? Llega la persona que te toma la comanda de la bebida y el servilletero lo pone en una esquina.
Llegan a pedirte la comida, la orden de comida, y te mueven el servilletero al otro lado. Que para uno como, o sea, yo creo que para cualquier comensal le da lo mismo, pero yo creo que ya estoy ya muy, pues, tinteada de esto. Y le dije, oiga, ¿por qué me anda usted moviendo el servilletero? Me dijo, no, es que dependiendo de dónde esté el servilletero, sabemos en qué proceso está la mesa. Ok. Es una cosa que a mí me pareció, y es algo muy, si quieres pensarlo, pues sutil, que no tiene nada que ver, nada ni de científico ni de técnico, pero es un código que a ellos les funciona. Sí, que incluso podría estar incluido en el manual de operación. Por supuesto, seguramente lo está. Sí, totalmente. Y bueno, también no me gustaría concluir sin hablar muy brevemente, o más bien no hablar porque nos da el tiempo, pero relacionarlo con programas anteriores. Estamos hablando de las sociedades de gestión colectiva. Importantísimo. ¿No? Sí, donde justo hablamos ya con dos personas en programas anteriores de sociedades de gestión colectiva y hablamos del pago de regalías, ¿no? Que están involucradas muchas veces por tocar música dentro de un establecimiento comercial, restaurantes o bares, ¿no? Y bueno, creo que en el último programa que hicimos con Alfredo Tourné, él nos mencionaba mucho de la flexibilidad que tiene, por ejemplo, Somexfon para llegar a negociaciones con restaurantes para el pago de regalías. Anteriormente hablamos con Sergio Cervantes de la MK Mazacam, que también nos decía que estaban abiertos a esto, a la música digital, ¿no? Entonces creo que también ese es otro elemento muy importantísimo. Importante, la negociación. La negociación de los derechos relacionados con la música que se reproduce en el restaurante y que sin duda ayudan a generar una atmósfera propia del restaurante, que sí puede hacer la diferencia en la decisión de consumir en uno o en otro establecimiento. Y creo que lo mismo aplica para el tema de las televisiones, ¿no? O sea, lo que puedes transmitir o no en la televisión, y eso cobra relevancia también en eventos deportivos, ¿no? En las copas, la Champions, la Eurocopa, la América, etcétera, donde pues muchas veces la gente decide a dónde va a ir dependiendo de quién puede o no proyectar cierto juego o partido, ¿no? Sí, y también que sean transmisiones autorizadas, ¿no? Porque también está el delito de robo de señal, ¿no? O lo llegamos a hablar también con Débora Flores de Televisa, cuando hablaba de cómo Televisa está muy involucrada con estos temas de las Copas Mundiales. Correcto. O de la Casa de los Famosos, etcétera, que son como programas muy populares y que pueden ser transmitidos. Bueno, a veces unos tienen señal abierta, pero otros tienen estos programas como Roja Directa, que fue un caso muy sonado, Cuevana, que fueron ya sancionados, pero que ciertos restaurantes, pues si no quiero pagar la licencia de Sky, voy a poner esta plataforma de streaming que va a hacer este robo de señal de eventos originales que tienen una transmisión oficial, ¿no? Cierto. Entonces, bueno, pues creo que concluimos efectivamente los restaurantes, aquel que se quiera dedicar a la industria restaurantera, aquel que quiera poner un negocio de prestación de servicios de restaurantes, tiene que observar ciertos requisitos legales para cerciorarse, por un lado, de no estar infringiendo, pero por otro también para poder proteger su propia identidad. Claro, sí, ¿no? Y poder hacerla valer frente a terceros. Sí, protección y justamente poder evitar infringir a terceros con este mínimo checklist que hemos hecho, ¿no? Mínimo y rápido checklist. Sí. Como siempre, muchas gracias por vernos, muchas gracias por sintonizarnos. Creo que pueden ver algunos otros capítulos del playlist que tenemos en YouTube que nos ayuda a entender un poco más a profundidad lo que tratamos de explicar en estos 20 y pico de minutos, donde ya la producción ya por momentos nos baja. Así que échenle un ojo a la playlist que tenemos ahí en BMA TV, en donde esperamos que encuentren cosas útiles para el día a día en Hablando con Propiedad Intelectual. Mientras, no se les olvide, redes sociales, campanita, notificaciones, denle like y nos vemos pronto.